Vamos a leer esta mañana en Romanos el capítulo 5, los versículos 12 al 19. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando la mayoría de los comentaristas dicen, como lo hace Thomas Schreiner, que nuestro texto es uno de los pasajes más difíciles y controvertidos de interpretar en toda la literatura paulina, sé que estoy en problemas cuando tengo que hablar acerca de estos versículos. Otro comentarista sugiere que quizá fue este pasaje el que Pedro tenía en mente cuando dijo que algunos de los escritos de Pablo son difíciles de entender. La dificultad con el texto no está en la idea principal, que es bastante clara, sino en los muchos detalles. Casi cada palabra o cada frase genera páginas de discusión y debate entre los académicos. Pero en lugar de sumergirme en varias semanas de mensajes con ese nivel de detalle, decidí dar una visión general amplia de los versículos 12 al 19. No seré capaz de explicar cada detalle, pero espero que entiendan el panorama general. Parte del debate es si estos versículos resumen lo que vino antes o apuntan a lo que sigue. Parece que sirven de transición para hacer las dos cosas. Por tanto, que dice el versículo 12, mira hacia atrás, especialmente los primeros 11 versículos del capítulo 5, para mostrar más beneficios de ser justificado por la fe en Cristo. Pablo muestra que la única forma de escapar de los efectos de la caída de la raza humana en el pecado es a través del don gratuito de la gracia de Dios que ofrece justificación a todos los que la reciben. En la práctica, esto da aún mayor seguridad y esperanza a los creyentes. Si estamos en Cristo, somos salvos, no por nuestras buenas obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que estos versículos cimientan y refuerzan lo que vino antes.
pero también apuntan a lo que sigue. En el capítulo 6, Pablo pasa de la salvación a la santificación. Y crucial para vivir una vida de santidad y libertad del pecado es comprender nuestra nueva identidad en Jesucristo. Entonces, cuando Pablo contrasta nuestra antigua identidad en Adán con nuestra nueva identidad en Cristo, mira hacia adelante al sentar las bases para nuestra santificación. Además, los temas de la gracia, el pecado, la muerte como poderes reinantes aparecen con frecuencia en los capítulos 6 al 8 de Romanos. La identificación, ya sea con Adán o con Cristo, es la clave para entender estos versículos. Pablo está diciendo que o estás bajo condenación porque estás en Adán, o eres justificado porque estás en Jesucristo. Y además está mostrando que el don de la gracia de Dios, de la justicia en Cristo, es mucho mayor que la devastación del pecado que resultó de la desobediencia de Adán. 2 veces aquí en estos versículos dice mucho más. Quiere animar a los creyentes en Cristo con la certeza de su futuro glorioso en el Señor Jesucristo. Entonces, si estás en Adán, estás bajo el reino de la muerte. Pero si estás en Cristo, reinarás en vida porque el don de Cristo es mayor que el pecado de Adán. Martin Lloyd-Jones lo expresó: toda la historia de la raza humana se puede resumir en términos de lo que sucedió debido a Adán y lo que sucedió y aún sucederá debido a Jesucristo. Primeramente, Pablo explica lo que le sucedió a la raza humana a través de Adán. Si estás en Adán, estás bajo el reino de la muerte. Los versículos 12 al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado y la muerte entraron en el mundo a través de Adán, y en Adán todos pecamos. Tengan en cuenta que Pablo creía en la historicidad de Adán y la historia de la caída en los primeros 3 capítulos de Génesis. Adán no fue una figura mítica inventada por el autor del Génesis para explicar cómo entró el pecado en la raza humana. Dios creó a Adán y Eva como los primeros humanos. Los colocó en el jardín del Edén y les dio un mandamiento estricto de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos desobedecieron a Dios, lo que resultó en que Dios los desterrara del huerto e impusiera la maldición sobre la raza humana como resultado de su pecado. Tengan en cuenta que, aunque Eva fue la primera en pecar, Dios responsabilizó a Adán por haber hundido a la raza humana en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios designó al hombre como la cabeza de su esposa en el huerto del Edén antes de la caída.
La idea principal de la jefatura es la responsabilidad o rendición de cuentas. Satanás se acercó a la mujer para tentarla y para engañarla. Adán pasivamente siguió su dirección hacia el pecado, pero Dios acusa a Adán de introducir el pecado en el mundo, porque como cabeza de Eva, Adán era el responsable. También de paso, esta responsabilidad y rendición de cuentas para los esposos de guiar espiritualmente a sus familias todavía está vigente. Y los hombres son responsables de proporcionar un liderazgo piadoso en la asamblea local. La Biblia dice ahí en el versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Un hombre es Adán. Pablo se refiere al pecado original, cuando Adán desobedeció el mandato explícito de Dios y comió del fruto prohibido. Dios le había advertido a Adán que el día que comiera de ese fruto moriría. Y esto se refería tanto a la muerte física como a la muerte espiritual o separación de Dios. En el momento en que Adán y Eva comieron del fruto, se pusieron en marcha los efectos del envejecimiento físico y la muerte. Ustedes saben que los patriarcas vivieron vidas extraordinariamente largas, pero el estribillo repetido de Génesis 5 es, y Adán vivió 930 años y murió. Y todos los días de Set fueron 912 años y murió. Y Matusalén tuvo 969 años y murió. No solamente las personas comenzaron a morir físicamente después del pecado original, sino que toda la creación comenzó a experimentar la muerte. Pero Pablo también tiene en mente no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual que vino por la caída de Adán. En el versículo 21 del capítulo 5, Pablo contrasta la muerte que entró por el pecado con la vida eterna. Cuando Adán pecó, experimentó una separación espiritual de Dios que, aparte del regalo de la vida eterna, hubiera resultado en una separación eterna de Dios. Y la Biblia la describe como la segunda muerte. Así que tanto la muerte física como la espiritual entraron en este mundo a través del pecado original de Adán. Pero la frase crucial y quizá la más controvertida es Romanos 5:12. ¿Qué quiere decir Pablo cuando escribe, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron? Ha habido 4 puntos de vista principales y un quinto punto de vista más reciente de Thomas Schreiner. Sin explicar estos puntos de vista, creo que el mejor punto de vista a la luz del contexto es que Pablo está diciendo, cuando Adán pecó, todos pecamos. En otras palabras, Dios nombró a Adán como cabeza representativa de la raza humana. Su pecado involucró a toda la raza humana en el pecado. Su pecado fue imputado o cargado a todos los nacidos después de Adán. Debido al pecado de Adán, cada uno de nosotros nació culpable de pecado antes de haber cometido nuestro primer pecado voluntario. No somos pecadores porque pecamos.
pecamos porque somos pecadores en virtud de nuestra unión con Adán. Y la reacción común a esto es, pues eso no es justo. Pero siempre es muy peligroso acusar al Dios Todopoderoso, soberano del universo, de injusticia. Si Dios determinó tratar a Adán como la cabeza representativa de la raza humana, ciertamente es prerrogativa de Dios hacerlo. Además, vivimos con este tipo de representación todos los días. Si nuestros líderes políticos declaran la guerra a otro país, vamos a la guerra y algunos de nuestros soldados morirán por la acción de nuestros líderes. Su decisión fue nuestra decisión porque nos representan. Otra respuesta a la acusación de injusticia es, ¿piensas que lo hubieras hecho mejor que Adán? ¿Crees que habrías resistido la tentación y vivido una vida sin pecado si hubieras nacido sin los efectos y la culpa del pecado de Adán? Eso no es probable. Pero finalmente, si no es justo que Adán te represente cuando pecó, tampoco es justo que Cristo te represente cuando murió en la cruz. Pero dado que hay otros puntos de vista, ¿cómo sabemos que Pablo realmente está diciendo cuando Adán pecó, todos pecamos? La prueba de que el pecado de Adán afectó a toda la raza humana es que la muerte es universal. Pablo comienza el versículo 12 con una comparación y dice, por tanto, y luego la interrumpe a mitad de la oración para explicar o probar su comentario, por cuanto todos pecaron. El flujo de pensamiento no es fácil de seguir. Pablo parece estar argumentando que el hecho de la muerte universal desde el tiempo de Adán hasta Moisés no se debió a sus pecados individuales, los cuales no les fueron imputados porque no quebrantaron mandamientos específicos de la ley, sino por su identificación con Adán en su pecado. Pero, ¿qué quiere decir Pablo cuando agrega aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? Nuevamente hay mucho debate, pero parece que Pablo quiere decir que después de que se dio la ley, los pecadores violaron los mandamientos específicos de Dios, así como lo hizo Adán. Pero los que vivieron entre Adán y Moisés todavía pecaron, aunque su culpa no fue imputada porque no violaron mandatos específicos. No hubo transgresión porque no había ley específica. Entonces, si su culpa no fue imputada, ¿por qué murieron todos? Murieron porque el pecado de Adán les fue imputado. Ellos pecaron cuando Adán pecó. Y la prueba de que pecaron en Adán es que todos murieron. Pero ¿por qué Pablo añade en este punto que Adán es tipo del que había de venir, es decir, de Cristo? Pablo quiere que veamos el paralelo. Todos los descendientes de Adán estuvieron implicados en su pecado y murieron, aunque no violaron mandamientos específicos como lo hizo él, porque están en Adán. Cuando Adán pecó, ellos pecaron. Y de la misma manera, todos los descendientes de Cristo, nacidos espiritualmente a través del nuevo nacimiento, se identifican con Él
y son contados como justos, no por sus obras individuales de justicia, sino por la justicia de Cristo. John Piper explica y aplica esto. Ese es el paralelo más importante. La razón más profunda por la que la muerte reina sobre todo no es por nuestros pecados individuales, sino por el pecado de Adán que se nos imputa. Entonces, la razón más profunda por la que reina la vida eterna no es por nuestras obras individuales de justicia, sino por la justicia de Cristo que nos es adjudicada por gracia a través de la fe. ¿Cuánta luz arroja esto sobre por qué Pablo se embarcó en este párrafo? Lo hizo por el bien de nuestra fe, por nuestra seguridad, por nuestro gozo. Lo hizo para subrayar el hecho de que nuestra justificación ante Dios y nuestra libertad de la condenación no se basan en nuestras acciones justas, sino en las acciones justas de Cristo. Hay otra cosa, antes de que veamos el resto de nuestro texto. Fuera de Cristo, la raza humana todavía está bajo el reino de la muerte. George Bernard Shaw lo observó de manera irónica y él dijo: las estadísticas sobre la muerte son bastante impresionantes. Una persona de cada una muere. Y tratamos de sacarlo de nuestra mente, pero luego golpea a alguien cercano a nosotros y nos damos cuenta: yo también voy a morir algún día. Tratamos de preservar nuestros cuerpos a través del ejercicio, de la comida sana, y las revistas de deportes perpetúan el mito mostrándonos a personas mayores que compiten en triatlones como si fueran a vivir para siempre. Pero el hecho es que esos ancianos se van a morir. La cirugía plástica ahora se está especializando en algunos cadáveres para dejarlos de aspecto más joven, pero siguen siendo cadáveres. Y contrariamente a esta mitología popular, la muerte no es una parte natural del ciclo de la vida. La muerte es la pena de Dios por el pecado de Adán, impuesta a toda su posteridad. La muerte reina si todavía estás en Adán. Entonces la pregunta que seguiría es: ¿cómo escapamos de la maldición? Si estás en Cristo, reinarás en vida, porque el don de Cristo es mucho mayor que el pecado de Adán. Pero estos versículos también son difíciles. Pablo está haciendo una comparación entre Adán y Cristo, pero más aún está haciendo un contraste. Está mostrando por qué Cristo es tanto superior a Adán, como se ve en esa frase repetida 2 veces: mucho más, mucho más. El pecado de Adán resultó en condenación y muerte para la raza humana, pero la obediencia de Cristo hasta la muerte resultó en justificación y vida para aquellos que la reciben. Ahora, yo quiero ver con ustedes brevemente cada versículo. Primeramente, la obra de Cristo es mucho mayor que el pecado de Adán, porque muestra y exhibe la abundancia de la gracia de Dios. Dice el versículo 15: pero el don no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Entonces Pablo contrasta los efectos devastadores de la transgresión de Adán, murieron los muchos, con los gloriosos efectos del don gratuito y la gracia de Dios que abunda para muchos. Fíjense bien, muchos no está viendo a los grupos afectados numéricamente, sino cualitativamente. Tiene dos rangos diferentes aquí. En primera instancia, se refiere a los efectos devastadores del pecado de un hombre sobre muchos, es decir, sobre toda la raza humana. Es como una pequeña fogata desatendida que inicia un incendio forestal que destruye todo el bosque. Un hombre pecó, muchos murieron. Pero en la segunda instancia no puede referirse a toda la raza humana, sino solo a aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, como dice el versículo 17. Sería incorrecto interpretar el segundo muchos en el sentido de que la salvación se otorga a todos, porque en el versículo 16 el segundo grupo está en realidad justificado. Se refiere a los muchos que realmente reciben el don de la vida eterna a través del Señor Jesucristo. El mucho más se refiere a la naturaleza superlativa de la salvación sobre el juicio. Y Pablo aquí acumula palabras como gracia, don, abundancia, para enfatizar cuán maravilloso es el regalo de Dios de la salvación, proporcionado gratuitamente a nosotros a expensas de Cristo. Es un don inmerecido y abunda en nosotros por la gracia de Dios y por la gracia de Cristo que están vinculados en este versículo. ¿Cuánto pecado has acumulado? La gracia de Dios en Cristo es más abundante. ¿Cuán grande es tu culpa y tu deuda? La dádiva gratuita de Dios y su abundante gracia son mucho mayores. Pero también la obra de Cristo es mayor que el pecado de Adán, porque venció los muchos pecados para otorgar gratuitamente la justificación. Dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, el primer contraste aquí es que un pecado resultó en la condenación de toda la raza humana, pero los muchos pecados de esa raza caída resultaron en la justificación de todos los que creen. La palabra creer no está aquí, pero está implícita porque desde el capítulo 3 y el capítulo 4, Pablo ha insistido en que la justificación se recibe solo por la fe. La condenación y la justificación son términos judiciales. La obra de Cristo es mayor que el pecado de Adán porque superó la gran devastación que resultó del pecado de Adán. Adán encendió el incendio forestal que devastó a la raza humana, pero Cristo no solo lo apagó, sino que plantó un nuevo bosque
uno eterno para todos los que recibirán su regalo de gracia. Pero también la obra de Cristo es más grande que el pecado de Adán, porque en lugar de traer el reino de la muerte, hace que aquellos que la reciban reinen en vida. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cómo escapamos del terrible reino de la muerte? Recibiendo la abundancia de la gracia y el don de la justicia a través de Jesucristo. Una vez más, Pablo se refiere a la abundancia de la gracia para hacernos saber que no hay ninguna posibilidad de que el suministro de Dios se agote para el pecador que está en la silla delante de ti. El don es la justicia de Cristo acreditada a tu cuenta, que es el significado de la justificación. Dios no solo perdona tus pecados, Él también te otorga la justicia positiva de Cristo para que estés delante de Dios no en tus propias obras justas, sino en la justicia de tu representante, el Señor Jesucristo. Y no solo escapas del reino de la muerte, además reinarás en vida por medio de Jesucristo. Esto comienza ahora, mientras vives en victoria sobre el pecado. También significa que se quitan el aguijón y el temor de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se quitan el aguijón, se quita el temor a la muerte para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero también significa que por toda la eternidad reinaremos con Cristo. Él es el Rey de Reyes. ¿Quiénes son los reyes sobre los que Él es Rey? Somos nosotros, dice el versículo, reinaremos en vida. Y ahora después, Pablo hace un resumen de estos versículos del 12 al 17 y dice, por el pecado de Adán, todos fueron condenados como pecadores, pero por la justicia de Cristo, todos son justificados en Él. Entonces, versículo 18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, este versículo 18 completa la idea que Pablo había comenzado, pero que interrumpió. En el versículo 12, el pecado de un hombre trajo muerte y condenación a todos. Pero la justicia de un hombre, Cristo, trajo a todos justificación de vida. Pero Pablo no está enseñando universalismo, que todas las personas serán salvas. Eso va a contradecir lo que enseña en otra parte, que los pecadores van a enfrentar juicio y condenación eterna. Además, en el versículo 17 acaba de afirmar que aquellos que reciben el don de la justicia son los que reinarán con Cristo. Los dos, todos o muchos, se relacionan con sus cabezas representativas. Todos los que están en Adán están condenados.
todos los que están en Cristo son justificados. Y los mismos límites se aplican a los muchos en el versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos, toda la raza humana, fueron constituidos pecadores. A través de la obediencia de un hombre, Cristo, en la cruz, los muchos, los creyentes, serán constituidos justos. La palabra constituido significa designar, pero debe interpretarse a la luz del contexto forense o legal. Ser justo no significa ser moralmente recto, sino ser juzgado y quedar absuelto de todos los cargos en el juicio celestial. Así que Pablo resume estos versículos en el versículo 18 y lo repite en un lenguaje ligeramente diferente en el versículo 19. El punto principal es: si estás en Adán, estás bajo el reino del pecado y la muerte y te diriges a la condenación eterna. Pero si estás en Cristo por la fe en su sacrificio en la cruz, eres libre del pecado y de la muerte y reinarás en vida por medio de él, porque el don de Cristo es mucho mayor que el pecado de Adán. Estos versículos difíciles han requerido mucha explicación, pero permítanme resumir reafirmando algunas de las aplicaciones prácticas. Primero, padres, su comportamiento y elecciones afectan grandemente a sus hijos. Así que vivan con oración y cuidado. Afortunadamente, nuestros pecados no afectarán a toda la raza humana como lo hizo el pecado de Adán, pero nunca pecamos de manera aislada. Piensen en cómo su conducta afectará a sus hijos. Segundo, dado que el problema universal de la raza humana es el pecado, la solución universal es el Evangelio. Desde las tribus primitivas hasta los profesores educados, la necesidad y la solución son las mismas. No se dejen intimidar por alguien con un doctorado. Es un pecador. Necesita al Salvador Jesucristo. Puedes guiarlo a Cristo. Tercero, si el problema universal es la culpa por identificación con el pecado de Adán, entonces la salvación no puede ser mediante la adición de nuestras buenas obras, nunca. Este texto trata de cómo los pecadores pueden ser reconciliados con Dios. Debemos identificarnos con la justicia de Cristo por la fe. Debemos recibir el regalo de Dios a través de Cristo. Y en último lugar, si estamos en Cristo, nuestra salvación está segura, no por nada en nosotros, sino porque estamos en Él. No serás salvo por tu desempeño, sino por la obediencia de Cristo en la cruz y el hecho de que estás confiando solamente en Él. ¿Estás en Adán bajo el reino de la muerte o por la fe estás en Cristo reinando en vida?